Una viuda solitaria se prepara para una cena de reconciliación, sin saber que su nuera planea envenenarla, pero el plan se interrumpe con un grito desesperado que revela el veneno antes de la primera cucharada. Lo que debía ser un reencuentro familiar se convierte en una explosión de secretos, traiciones y una caída irreversible. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Y ahora continuamos. El eco de los pasos de Clara retumbaba por los pasillos vacíos de la casona como un lamento solitario. A sus 72 años caminaba con la misma elegancia de siempre, pero cada movimiento cargaba el peso de una soledad que crecía día con día. Las cortinas de terciopelo color vino, que un día enmarcaron sonrisas y conversaciones animadas, ahora solo servían para filtrar la luz que insistía en entrar, como si intentara despertar una casa que prefería dormir. Se detuvo frente al retrato de su esposo, Roberto, colgado en la pared principal de la sala. Sus ojos azules y serenos la miraban con la misma ternura de 40 años atrás, cuando construyeron aquella vida juntos. La fortuna que él había dejado permanecía intacta, guardada como un tesoro que ella protegía no por avaricia, sino por la responsabilidad que sentía de honrar su memoria. Afuera, el ruido de un coche acercándose rompió el silencio. Clara suspiró profundamente. Reconocía el sonido de ese motor descompuesto. Era Eduardo, su único hijo, llegando una vez más, con esa expresión derrotada que ella había aprendido a reconocer de lejos. Eduardo estacionó el coche viejo y abollado en la entrada circular de la mansión, haciendo un contraste brutal con la imponencia de la casona. A sus 45 años, cargaba sobre los hombros el peso de todos los sueños que se habían derrumbado. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba la corbata gastada, intentando mantener algo de dignidad frente a la madre que siempre había sido su puerto seguro. Dentro de la casa, Mariana, su esposa, observaba todo desde la ventana del segundo piso. Sus ojos oscuros brillaban con una frialdad calculadora que escondía muy bien cuando era necesario. A sus 42 años, se había casado con Eduardo creyendo que él sería su entrada al mundo de la alta sociedad. Lo que encontró fue un hombre débil, incapaz de mantener siquiera un negocio funcionando. Bajó las escaleras con pasos medidos, cada movimiento pensado para causar el impacto deseado. Mariana sabía exactamente cómo usar su belleza y encanto cuando era preciso, pero por dentro hervía de rabia y frustración. Todos sus planes se estaban desmoronando, y la culpa era de ese hombre que no conseguía ni siquiera pedirle dinero a su propia madre de forma convincente. Eduardo entró por la puerta principal y Clara fue a recibirlo, como siempre, con una sonrisa que intentaba ocultar la preocupación constante que sentía por su hijo. Notó de inmediato las ojeras más profundas, la barba a medio crecer, el traje que necesitaba una buena planchada. Su corazón se encogió. En la cocina, Rosa preparaba el café de la tarde con la misma dedicación de siempre. A sus 55 años, llevaba más de 2 décadas trabajando en esa casa. Desde que Eduardo era un joven lleno de promesas y Mariana aún no había entrado en sus vidas, Rosa conocía cada rincón de esa mansión, cada humor de Clara, y sabía leer entre líneas todo lo que allí sucedía. Observó por la pequeña ventana de la cocina la llegada de Eduardo y sintió una opresión en el pecho. Rosa había visto crecer a ese niño, celebrar sus victorias, sufrir con sus derrotas. Ahora veía a un hombre quebrado, y eso la entristecía profundamente. Pero lo que más le molestaba era Mariana. Desde el primer día, Rosa había percibido algo extraño en esa mujer, una frialdad disfrazada de educación que nunca la convenció del todo. El sonido de las voces llegaba hasta la cocina. Eduardo intentaba explicar una vez más las dificultades de la empresa, las deudas que se acumulaban, la presión de los acreedores que no daba tregua. Clara escuchaba con paciencia, pero Rosa notaba por el tono de voz que la señora estaba cansada de oír siempre la misma historia. Mariana se unió a la conversación con esa sonrisa estudiada que Rosa tanto detestaba.
Hablaba con voz dulce, pero sus palabras eran filosas como navajas. Insinuaba que tal vez Clara podría ayudar una vez más, que al final era por el bien de la familia, que Eduardo solo necesitaba una última oportunidad para levantarse. Rosa siguió preparando el café, pero sus oídos estaban atentos a cada palabra. Conocía a Clara lo suficiente para saber que la señora estaba llegando a su límite. Ya había ayudado a Eduardo innumerables veces, siempre con la esperanza de que él finalmente encontrara su camino. Pero cada intento resultaba en más fracasos, más deudas, más pretextos. La tarde transcurrió tensa, con conversaciones forzadas y silencios cargados de significado. Eduardo evitaba la mirada de su madre, sabiendo que la había decepcionado una vez más. Mariana mantenía su teatro de nuera dedicada, pero Rosa se daba cuenta de cómo sus ojos brillaban de rabia cuando creía que nadie la veía. Cuando finalmente se levantaron para irse, Clara abrazó a su hijo con la fuerza de quien teme que sea la última vez. Eduardo correspondió al abrazo, pero se apartó rápidamente, avergonzado de su propia debilidad. Mariana le dio un besito educado en la mejilla a su suegra, pero Rosa vio cómo sus labios se contrajeron en una mueca de asco disimulado. Tras la partida de la pareja, Clara se quedó parada en la puerta observando el coche alejarse. Rosa se acercó con delicadeza, ofreciéndole un chal para protegerla del viento frío de la tarde. Esa noche, Clara no pudo dormir. Caminaba por la casa vacía, recordando los tiempos en que Eduardo era un niño alegre, lleno de sueños y posibilidades. ¿En qué se había equivocado? ¿Cómo ese niño brillante se había convertido en un hombre tan perdido? ¿Y por qué sentía que algo mucho peor estaba por venir? Al otro lado de la ciudad, en un departamento pequeño y descuidado de la colonia Portales, Eduardo y Mariana discutían hasta altas horas. Las palabras de ella eran venenosas, culpándolo por toda la situación, por su debilidad, por su incapacidad de conseguir lo que, en su opinión, era su derecho. Eduardo intentaba defenderse, pero las palabras morían en su garganta, sofocadas por la vergüenza y el cansancio de una vida que parecía ya no tener sentido. 3 semanas habían pasado desde la última visita, y Eduardo ya no podía ocultar la desesperación. Sentado a la mesa de la pequeña cocina del departamento, observaba los montones de recibos vencidos esparcidos frente a él como soldados de una guerra perdida. Cada sobre traía una amenaza más seria que la anterior. La empresa que había intentado levantar con tanto esfuerzo había cerrado definitivamente la semana pasada, llevándose consigo los últimos restos de su dignidad. Mariana entró en la cocina con el celular pegado a la oreja, gesticulando nerviosamente mientras hablaba con alguien. Su voz tenía un tono agudo que Eduardo había aprendido a temer. Cuando colgó, sus ojos estaban rojos de rabia. «Eran los del banco», dijo, aventando el teléfono sobre la mesa con fuerza. «Van a ejecutar la hipoteca del departamento la próxima semana». «Una semana, Eduardo. Y tú ahí sentado, mirando esos malditos recibos como si fueran a resolverse solos». Eduardo sintió que se le revolvía el estómago. El departamento era lo único que les quedaba, un pequeño refugio en medio del caos que sus decisiones habían creado. Sin él, estarían literalmente en la calle. Yo puedo intentar negociar otro plazo», murmuró, pero su propia voz sonaba débil y sin convicción. «¿Negociar?». Mariana rió con amargura. «¿Con qué dinero? ¿Con qué garantías? ¿No entiendes, Eduardo? Se acabó. Ya no tenemos nada que ofrecer». Se acercó a él, sus ojos brillando con una intensidad que lo asustaba. «Nada excepto tu madre y esa fortuna que guarda como si fuera suya por derecho. Divino». Eduardo retrocedió instintivamente. Había algo en la mirada de Mariana que no reconocía, una frialdad que iba más allá de la rabia justificada. «Mariana, ya lo intentamos. No nos va a ayudar más. Y tal vez tiene razón. Desperdicié todas las oportunidades que me dio». «¿Qué te dio?». La voz de Mariana subió una octava. «Eduardo, eres su único heredero. Ese dinero debería ser nuestro por derecho, pero ella prefiere dejarlo guardado, intacto,
como si fuera un santuario para su difunto esposo. Es puro egoísmo. En la mansión de las Lomas, Clara caminaba por los jardines que Roberto tanto amaba, intentando encontrar paz entre las rosas que él había plantado con sus propias manos. Rosa la observaba discretamente desde la ventana de la cocina, preocupada por la palidez de la señora. Desde la última visita de Eduardo, Clara parecía cargar un peso aún mayor sobre los hombros. El teléfono de la mansión sonó, interrumpiendo la tranquilidad de la tarde. Rosa contestó con su cortesía habitual, pero pronto su semblante cambió. Era Eduardo, y su voz temblorosa al otro lado de la línea hizo que el corazón de Rosa se encogiera. «Rosa, necesito hablar con mi mamá». «Es urgente», dijo, y Rosa pudo oír la desesperación que intentaba disimular. Clara se acercó al teléfono, y la conversación que siguió fue dolorosa de presenciar. Eduardo imploraba, su voz quebrándose a cada palabra, explicando lo de la ejecución de la hipoteca, que no tenían dónde vivir, que lo había intentado todo. Rosa vio las lágrimas formarse en los ojos de Clara, pero también vio la determinación en su postura. «Hijo mío», dijo Clara con voz firme, pero cargada de tristeza, «ya no puedo más. Te he ayudado más veces de las que puedo contar. Cada vez prometes que será diferente, pero nada cambia. Necesitas aprender a ser responsable de tus propias decisiones». Al otro lado de la línea, Eduardo sentía que el mundo se derrumbaba. «Mamá, por favor, no estoy pidiendo para los negocios. Es solo para no quedarnos en la calle. Mariana no tiene a dónde ir y yo...» «Eduardo», lo interrumpió Clara, su voz pesada como el plomo, «pueden venir a vivir aquí por un tiempo, hasta que se organicen. Pero dinero ya no puedo dar. Esa es mi decisión final». El silencio que siguió fue cortante. Eduardo sabía que Mariana estaba escuchando todo y podía ver la furia acumulándose en su rostro como una tormenta a punto de estallar. Cuando colgó el teléfono, ella explotó. «¿Venir a vivir con ella?», gritó Mariana, sus ojos brillando de odio. «¿Como si fuéramos limosneros pidiendo caridad? ¿Como si yo fuera a aceptar vivir bajo su techo, escuchando sus indirectas, siendo tratada como una arrimada en mi propia familia?» Eduardo intentó calmarla, pero Mariana estaba fuera de sí. Empezó a caminar de un lado a otro de la sala, gesticulando violentamente, su mente trabajando a velocidades peligrosas. «Tiene millones guardados, Eduardo, millones, y prefiere vernos en la miseria antes que ayudarnos. ¿Qué clase de madre le hace eso a su propio hijo?». Mariana se detuvo de repente, volteando hacia él con una expresión que lo heló hasta los huesos. A menos que ella deje de ser un problema». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Eduardo, pero una parte de él ya temía la respuesta. «Es vieja, Eduardo. 72 años. Cualquier cosa podría pasar. Un accidente, una enfermedad repentina». Mariana dejó las palabras suspendidas en el aire, observando la reacción de su esposo. Eduardo sintió náuseas. «Mariana, ya basta. No puedes estar hablando en serio». «¿Por qué? ¿No?», replicó ella, su voz ahora peligrosamente calmada. «Nos está condenando a la miseria por terca. ¿Por qué deberíamos sufrir mientras ella vive como una reina en su castillo, rodeada de lujos que ni siquiera usa?» Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Acostado junto a Mariana, podía oírla respirar de forma controlada, pero sabía que estaba despierta, maquinando. Lo que había sugerido era monstruoso, impensable. Pero conforme pasaban las horas y pensaba en la realidad que les esperaba, la calle, el hambre, la humillación total, una parte sombría de su mente comenzó a considerar lo impensable. Mariana, por su parte, ya había tomado una decisión. No iba a vivir como una miserable por la terquedad de una vieja egoísta. Si Clara no quería compartir la fortuna en vida, entonces habría que encontrar otro camino. Empezó a investigar discretamente en su celular, buscando información que nunca imaginó que buscaría. Cada página que visitaba la llevaba más profundo en un camino sin retorno. Al día siguiente, mientras Eduardo salía para intentar una negociación desesperada más con los acreedores, Mariana hizo una llamada que lo cambiaría todo.
La voz al otro lado de la línea era áspera, desconfiada. Era un contacto que había conseguido a través de conocidos dudosos de sus tiempos de soltera, gente con la que nunca imaginó que volvería a tener contacto. «Necesito algo», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Algo que resuelva un problema de forma definitiva. Pero tiene que parecer natural, una fatalidad del destino». La respuesta llegó con instrucciones precisas y un precio que aceptó sin dudar. En 2 días, tendría en sus manos la solución a todos sus problemas. Clara no lo sabía, pero su sentencia de muerte ya había sido decretada por una nuera que había perdido por completo la humanidad en nombre de la avaricia y la desesperación. 2 días después, Mariana recibió un pequeño paquete que llegó sin remitente. Estaba cuidadosamente envuelto en papel de estraza, y dentro solo había un frasco oscuro del tamaño de un medicamento común. Junto a él, una pequeña nota con instrucciones precisas. 3 gotas en cualquier líquido caliente. El sabor será imperceptible. Los síntomas comienzan en 15 minutos y parecen un infarto fulminante, algo natural. Guardó el frasco en el fondo de su bolso, con las manos temblando ligeramente. Era la primera vez que sostenía algo tan definitivo, tan irreversible, pero cuando pensó en todos los años de humillación, todas las noches en vela contando recibos que no podían pagar, todas las veces que Eduardo volvía a casa derrotado y sin perspectivas, su determinación se fortaleció. Eduardo llegó a casa esa tarde más abatido que nunca. Los últimos intentos de negociación habían fracasado miserablemente. Uno de los acreedores había sido particularmente cruel, recordándole que los hombres como él eran patéticos, herederos fracasados que no podían ni siquiera aprovechar las oportunidades que la vida les daba en bandeja de plata. «¿Cómo te fue?», preguntó Mariana, pero ya sabía la respuesta por su mirada derrotada. «Mal», murmuró Eduardo, desplomándose en el sillón viejo y gastado. «Muy mal. Ya no quieren negociar, es cuestión de días para que lo perdamos todo». Mariana se le acercó lentamente, con el cuidado de un depredador que acecha a su presa. «Eduardo, ¿recuerdas lo que hablamos ayer? ¿Sobre cómo tu madre nos está condenando a esta situación?» Eduardo levantó la cabeza, alertado por el tono de su voz. «Mariana, espero que no estés pensando en... ¿En qué? ¿En resolver nuestros problemas?» Se arrodilló frente a él tomando sus manos. «Amor, tu madre tiene 72 años. A su edad cualquier cosa puede pasar. Y si algo sucediera naturalmente, heredaríamos todo. Podríamos empezar de nuevo, vivir con dignidad». «¿Estás hablando de dejar morir a mi madre?» Eduardo intentó retirar las manos, pero Mariana las sujetó con firmeza. «No de dejar», dijo ella, su voz hipnotizante. «De ayudar a la naturaleza. Está vieja, sola, sufriendo con la soledad. Quizás hasta sea una liberación para ella». Eduardo sintió un frío recorrerle la espalda. La mujer con la que se había casado estaba sugiriendo algo que su mente se negaba a procesar por completo. «Esto es una locura, Mariana. Es mi mamá. Y es exactamente por eso que deberías querer que su sufrimiento termine», insistió Mariana, sus palabras envenenadas con una lógica retorcida. «¿Viste cómo estaba en la última visita? Triste, solitaria, viviendo solo de recuerdos. ¿Y nosotros? Nosotros tenemos toda la vida por delante, pero ella prefiere vernos en la miseria». Eduardo intentó levantarse, pero sus piernas parecían de plomo. La desesperación de los últimos meses había carcomido su capacidad de pensar con claridad. Cada noche se iba a dormir con la humillación quemándole el pecho, imaginando lo que su padre pensaría de él si estuviera vivo. Roberto siempre había sido un hombre íntegro, exitoso, respetado. ¿Y él? Él era solo un fracaso andante. «¿Cómo piensas...?» Eduardo se detuvo, incapaz de completar la frase. El solo hecho de formular la pregunta ya lo hacía sentir como si estuviera traicionando todo en lo que creía. Mariana sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ya me informé sobre... posibilidades. Hay formas de hacer que parezca natural. Un infarto, por ejemplo.
A su edad, nadie lo cuestionaría. ¿Ya te informaste? Eduardo la miró con horror. Mariana, por el amor de Dios, ¿en qué te has convertido? Me he convertido en una mujer que no va a aceptar vivir en la miseria cuando existe una solución obvia, respondió fríamente. Tu padre trabajó toda su vida para construir esa fortuna. Debería ser nuestra, Eduardo. Tu madre no tiene derecho a condenarnos al sufrimiento por terca. Esa noche, Eduardo se quedó despierto hasta el amanecer, luchando con pensamientos que jamás imaginó que tendría. La imagen de su madre le sonreía desde las fotografías esparcidas por la casa, pero poco a poco, esa imagen fue siendo reemplazada por visiones de una vida sin deudas, sin humillaciones, sin la mirada de lástima de la gente en la calle. Mariana dormía plácidamente a su lado, como si no acabara de sugerir lo impensable. Pero Eduardo sabía que no dormía realmente. Podía sentir la tensión en su cuerpo, su mente trabajando en los detalles de un plan que se volvía más real a cada minuto que pasaba. En la mansión, Clara tampoco podía dormir. Caminaba por los pasillos oscuros, deteniéndose frente al cuarto que había sido de Eduardo cuando era niño. Las paredes aún tenían algunos pósters descoloridos de equipos de fútbol y bandas de rock. Cómo ese niño alegre y lleno de sueños se había transformado en el hombre quebrado que había venido a implorar ayuda. Rosa, siempre atenta, escuchó los pasos de la señora y bajó a prepararle un té. Encontró a Clara sentada en la biblioteca, hojeando un álbum de fotografías antiguas. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro mientras observaba imágenes de Eduardo en diversas edades. Primer día de clases, graduación, boda. «Doña Clara», dijo Rosa suavemente, «no debería estar despierta a estas horas». «No puedo dormir, Rosa», admitió Clara. «Siento como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Es una sensación extraña, como si el aire estuviera cargado antes de una tormenta». Rosa se sentó a su lado, algo que normalmente no haría, pero que la intimidad de años hacía natural. «¿Quiere hablar de lo que siente?» «Es Eduardo», suspiró Clara. Cuando llamó ayer, había algo diferente en su voz. Una desesperación que va más allá de las dificultades económicas. Y Mariana, hay algo en ella que me preocupa, Rosa. Algo que no puedo definir, pero que me deja inquieta. Rosa asintió. Ella también sentía lo mismo sobre Mariana, pero nunca lo había comentado para no preocupar aún más a la señora. «¿Usted cree que acepten venir a vivir aquí?» «Eso espero», respondió Clara cerrando el álbum. «Quizás sea la última oportunidad de recuperar a mi hijo, de hacerle recordar quién es realmente antes de que sea demasiado tarde». Pero al otro lado de la ciudad, Mariana estaba finalizando un plan que haría imposible cualquier oportunidad de reconciliación. Había llamado a Clara más temprano, con una voz dulce y arrepentida, sugiriendo una cena de reconciliación para la semana siguiente. Dijo que ella y Eduardo habían reflexionado sobre todo, que entendían la posición de su suegra y querían disculparse adecuadamente. Clara, siempre esperanzada cuando se trataba de su hijo, aceptó de inmediato. Incluso sugirió que ella misma cocinaría, preparando la sopa de verduras que a Eduardo le encantaba de niño. Mariana casi sonrió al aceptar la sugerencia. Sería perfecto. El líquido caliente disimularía cualquier sabor extraño, y la sopa siempre había sido el platillo favorito de Eduardo. Sería casi poético, de una forma macabra. La semana pasó como un borrón de ansiedad y preparación. Mariana ensayaba mentalmente cada movimiento que haría durante la cena, cada palabra que diría, cada expresión que estamparía en su rostro. El frasco oscuro permanecía escondido en su bolso, esperando el momento adecuado como un arma cargada. Eduardo, por su parte, vivía en un estado de letargo moral. No había aceptado exactamente el plan de Mariana, pero tampoco había hecho nada para impedirlo. Ese silencio lo carcomía por dentro como un ácido. Intentaba convencerse de que solo estaba dejando que el destino siguiera su curso, pero en el fondo sabía que su omisión lo hacía tan culpable como a ella. El viernes, día de la cena, Clara se despertó con una extraña sensación en el pecho. Había soñado con Roberto.
quien le decía que tuviera cuidado, que se protegiera de algo que se acercaba. Intentó alejar esos pensamientos sombríos, concentrándose en la alegría de tener a su hijo en casa de nuevo. Rosa llegó más temprano ese día, queriendo ayudar con todos los preparativos. Había notado la animación de Clara durante toda la semana y no tenía el valor de arruinar ese raro momento de felicidad de la señora. Pero algo en su instinto la mantenía alerta, una sensación de peligro que no podía explicar. «Rosa, ¿puedes ir a buscar algunas especias a la tiendita de la esquina después del almuerzo?», pidió Clara, revisando la despensa. «Quiero que la sopa quede perfecta, como le gustaba a Eduardo de niño». «Claro, doña Clara. ¿A qué hora llegan?», preguntó Rosa, organizando los utensilios de cocina. «A las 6. Mariana dijo que vienen directamente del trabajo de Eduardo». Clara se detuvo un momento, frunciendo el ceño. «Aunque no entiendo qué trabajo sería ese, si su empresa ya cerró». Rosa también lo encontró extraño, pero no comentó nada. Había aprendido a lo largo de los años que algunas observaciones era mejor guardárselas. Durante la tarde, Clara preparó la mesa del comedor con el esmero de siempre. Usó la vajilla fina de porcelana que Roberto había traído de un viaje a Europa, las copas de cristal que relucían como diamantes bajo la luz del candelabro. Cada detalle fue pensado para mostrarle a Eduardo que él siempre sería bienvenido en esa casa. Mientras tanto, Mariana se arreglaba con un cuidado meticuloso. Eligió un vestido azul marino que la hacía parecer respetable y arrepentida. Se maquilló ligeramente para aparentar una vulnerabilidad que estaba lejos de sentir. En el espejo, ensayó expresiones de remordimiento y gratitud que usaría durante la noche. Eduardo la observaba desde el fondo del cuarto, sentado en la cama con la cabeza entre las manos. «Todavía podemos arrepentirnos de esto», murmuró, sin levantar la vista. «Podemos ir, hablar honestamente con ella, aceptar la oferta de vivir en la mansión hasta que nos organicemos. ¿Y vivir como parásitos?». Mariana se volteó hacia él, sus ojos chispeando. «Eduardo, esta noche todos nuestros problemas se acaban. Mañana seremos libres, ricos, respetados. Lo único que tenemos que hacer es no arruinar nada». «¿Y si Rosa sospecha algo?», insistió Eduardo, buscando cualquier excusa para posponer lo inevitable. «Rosa es una empleada vieja e ingenua. No se dará cuenta de nada». Mariana se volvió hacia el espejo ajustándose un arete. «Además, dijiste que siempre se va después de la cena. Tendremos total privacidad». A las 5:30 de la tarde, Rosa terminó de arreglar la cocina y se preparaba para irse. Era su costumbre dejar la casa arreglada después de que Clara recibía visitas para que ella pudiera disfrutar de la compañía sin preocuparse por los quehaceres. Pero ese día algo la hizo dudar. «Doña Clara, ¿está segura de que no quiere que me quede?», preguntó Rosa, observando a la señora remover la sopa en la estufa. «¿Puedo ayudar a servir?». «No es necesario, querida», respondió Clara con una sonrisa. «Quiero que sea una reunión íntima, familiar. Te mereces descansar después de toda la ayuda que me diste hoy». Rosa asintió, pero algo en su estómago se revolvía. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el pasillo. Una voz interna, inexplicable, le advertía que no se fuera. Después de más de 20 años cuidando esa casa y a esa familia, había aprendido a confiar en sus instintos. En lugar de salir, Rosa subió silenciosamente al piso de arriba, donde estaba su pequeño cuarto. Oficialmente, no vivía en la mansión, pero Clara había insistido en que mantuviera un espacio allí para cuando necesitara quedarse más tarde o dormir durante alguna emergencia. A las 6 en punto, Eduardo y Mariana llegaron. Eduardo estaba pálido y sudaba frío, mientras que Mariana mantenía una sonrisa radiante pegada en el rostro. Clara los recibió con alegría genuina, abrazando a su hijo largamente y saludando a su nuera con cordialidad. «¿Cómo están?», preguntó Clara guiándolos hacia la sala. «Mariana, te ves hermosa con ese vestido». «Gracias, doña Clara. Usted también está radiante». Mariana forzó un sonrojo en sus mejillas. Estamos bien.
De hecho, queríamos hablar con usted sobre todo lo que pasó. Eduardo permaneció callado, observando a su madre con una intensidad dolorosa. Cada arruga en su rostro, cada cana, cada gesto cariñoso parecía grabarse en su memoria, como si fuera la última vez que los vería. En el piso de arriba, Rosa espiaba discretamente por la ventana del pasillo. Podía ver las siluetas de los tres en la sala a través de las cortinas traslúcidas. Algo en esa escena la incomodaba, pero no podía definir qué era. La conversación durante el aperitivo fue forzada. Mariana conducía hábilmente la discusión, hablando de arrepentimiento, de comprender la posición de Clara, de querer reconstruir la relación familiar. Eduardo solo confirmaba con movimientos de cabeza, incapaz de articular palabras que no fueran mentiras. Clara, emocionada con lo que creía era una reconciliación genuina, decidió que era hora de servir la cena. «Voy por la sopa», anunció levantándose animadamente. «Eduardo, te va a encantar. Es la misma receta de cuando eras pequeño». Mariana se ofreció a ayudar, siguiendo a Clara hasta la cocina. «Déjeme ayudarla, doña Clara. Es lo menos que puedo hacer después de todo». En la cocina, Clara removía la sopa con cariño maternal, hablando sobre recuerdos de Eduardo de niño. Mariana observaba cada movimiento, calculando el momento exacto. Cuando Clara se volteó para tomar los platos del armario, Mariana sacó rápidamente el frasco de su bolso. Sus manos temblaban ligeramente cuando destapó el vidrio oscuro. 3 gotas. Era todo. 3 pequeñas gotas que lo cambiarían todo para siempre. Se acercó a la olla, el corazón latiéndole desbocado. En el preciso instante en que inclinó el frasco sobre la sopa, la puerta de servicio se abrió silenciosamente. Rosa había bajado por la escalera de servicio, movida por un presentimiento que no podía ignorar. Su intención era tomar algo de su bolso, que había olvidado en la cocina. Lo que vio la dejó paralizada de horror. Mariana, inclinada sobre la olla de la sopa, vertiendo algo de un pequeño frasco oscuro. El líquido cayó en la sopa, con un sonido casi imperceptible, pero que retumbó en los oídos de Rosa como un trueno. Por un segundo que pareció una eternidad, las dos mujeres se miraron fijamente. Mariana palideció por completo, el frasco aún en la mano, sorprendida en el acto más atroz que se pueda imaginar. Rosa, con los ojos desorbitados de terror, comprendió al instante lo que estaba presenciando. El grito que salió de la garganta de Rosa rasgó el silencio de la mansión como una sirena. «Doña Clara, no la coma. La sopa tiene veneno». El grito de Rosa resonó por la mansión como una campana anunciando una tragedia. En la sala, Eduardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Esas palabras, «la sopa tiene veneno», eran la confirmación de lo que había intentado negarse desesperadamente a sí mismo. Mariana realmente lo había hecho, y él lo había permitido. El sonido de sus pasos corriendo por el pasillo hacia la cocina se mezcló con el ruido de algo cayendo. Cuando Eduardo irrumpió por la puerta de la cocina, se encontró con una escena que se grabaría para siempre en su memoria. Su madre, de espaldas a la estufa, todavía sosteniendo una cuchara a pocos centímetros de sus labios, con los ojos desorbitados de confusión. Rosa, recargada en la pared, con el rostro blanco como el papel, señalando con una mano temblorosa hacia la olla, y Mariana, paralizada junto a la estufa, aún sosteniendo el pequeño frasco oscuro. «¡Mamá!», gritó Eduardo, avanzando hacia Clara y apartando delicadamente la cuchara de su mano. El utensilio cayó al suelo con un tintineo metálico que pareció ensordecedor en el tenso silencio que siguió. Clara miró a su hijo, luego a su nuera, luego a Rosa, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Su mente, siempre lúcida y organizada, parecía incapaz de conectar las piezas de ese rompecabezas macabro. «¿Qué está diciendo Rosa?», preguntó Clara, su voz saliendo como un susurro áspero. «¿Veneno? ¿Qué veneno?». Mariana soltó el frasco, que se hizo añicos en el suelo, esparciendo pequeños trozos de vidrio y restos de un líquido oscuro. Su máscara de nuera arrepentida se había derrumbado por completo,
revelando una expresión de pánico animal. Yo no... Esto no es... tartamudeó Mariana, sus manos temblando sin control. Rosa debe estar equivocada. Yo solo estaba... Yo la vi, gritó Rosa con la voz entrecortada por la emoción. La vi echando eso en la sopa de doña Clara, con mis propios ojos. ¿Cómo puede negar algo así? Eduardo miró a su esposa, buscando en sus ojos alguna señal de que aquello era un malentendido, un terrible error, pero lo que encontró fue culpa, pánico y, peor aún, la furia de quien ha sido descubierta. «Eduardo». Mariana se volteó hacia él, su voz adquiriendo un tono suplicante. «Tú sabes que yo jamás haría algo así». Rosa está confundida. No vio bien. Pero Eduardo no podía apartar la vista del suelo, donde los pedazos del frasco se mezclaban con el líquido oscuro. La realidad de lo que casi había sucedido lo golpeaba en oleadas sucesivas, cada una más devastadora que la anterior. Su madre casi había, por su culpa, por su debilidad y su omisión. Clara, apoyándose en la barra de la cocina para no caer, observaba la escena como si estuviera viendo una pesadilla. Lentamente, las piezas comenzaron a encajar. La súbita invitación a cenar, la insistencia de Mariana en ayudar en la cocina, el extraño nerviosismo de Eduardo durante toda la noche. «Tú», comenzó Clara, su voz ganando fuerza a medida que la realidad se cristalizaba en su mente. «Intentaste envenenarme, en mi propia casa, con la sopa que preparé con cariño para ustedes». «Doña Clara, por favor, déjeme explicarle». Mariana dio un paso hacia su suegra, pero Rosa se interpuso entre ellas, protegiendo a la señora. «No te le acerques», ordenó Rosa, su voz más firme que nunca en esa casa. «No te atrevas a acercarte». Eduardo finalmente levantó la vista, y Clara vio en sus ojos algo que la hizo retroceder. No era solo culpa o arrepentimiento, era la confirmación de que él sabía, de que él había permitido que sucediera. «Eduardo», dijo ella con la voz quebrada, «tú sabías». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Eduardo abrió y cerró la boca varias veces, pero las palabras parecían haberse perdido en algún lugar entre su garganta y su conciencia destrozada. «Contéstame», gritó Clara, y por primera vez en 20 años, Rosa vio a la señora perder por completo el control. «¿Sabías que tu esposa iba a intentar matarme?» Yo no», comenzó Eduardo, pero su propia voz lo traicionó, saliendo débil y culpable. «Mamá, yo nunca quise que llegara a esto». «¿Nunca quisiste?», repitió Clara incrédula. «Pero sabías que podía llegar». Mariana, dándose cuenta de que Eduardo estaba a punto de confesarlo todo, intentó retomar el control de la situación. «Esto es ridículo. Están haciendo una tormenta en un vaso de agua por un malentendido». Rosa vio algo que no era. «Cállate». Clara se volteó hacia su nuera con una furia que Rosa nunca había presenciado. «Cállate. Te abrí mi casa, te traté como a una hija y tú intentaste matarme por mi dinero». «¿Tu dinero?». Mariano rió con amargura, su último intento de mantener las apariencias evaporándose. «¿Crees que ese dinero es tuyo? Roberto trabajó toda su vida para construir esa fortuna y debería ser de su hijo, pero tú prefieres guardarla como una vieja avara viéndonos pasar necesidades». «Mariana». Eduardo finalmente logró hablar, horrorizado por la crueldad de las palabras de su esposa. «¿Qué?». Ella se volteó hacia él, con los ojos brillando de odio. «Es la verdad. Eres demasiado débil para decirlo, pero alguien tenía que tener el valor de resolver esta situación. Nos estaba condenando a la miseria por pura terquedad». Rosa observaba todo en shock, viendo a esa mujer que siempre había fingido ser educada y respetuosa, revelar su verdadera naturaleza monstruosa. Clara retrocedió aún más, recargándose en la pared, con la mano en el pecho como si intentara contener el corazón que parecía querer salírsele por la boca. La traición era más dolorosa que cualquier veneno. No era solo Mariana,
Era Eduardo también. Su propio hijo había conspirado contra su vida. «Sal de mi casa», dijo, su voz adquiriendo una frialdad mortal. «Sálganse los dos ahora». «Mamá». Eduardo intentó acercarse, pero ella levantó la mano, deteniéndolo. «No me llames mamá. Una madre es alguien que puede confiar en su hijo, y yo claramente no puedo confiar en ti». Las lágrimas finalmente comenzaron a correr por el rostro de Clara, pero su postura se mantuvo erguida, digna incluso en el dolor. «Me has decepcionado de una forma que nunca creí posible». «Doña Clara», se acercó Rosa con cuidado. «Debemos llamar a la policía». Mariana palideció aún más al oír la palabra policía. «No puedes probar nada. Es la palabra de una empleada contra la mía». «Los pedazos del frasco están en el suelo», replicó Rosa fríamente. «Y estoy segura de que la policía puede analizar lo que quedó del líquido». Eduardo miró los restos a sus pies y supo que ya no había vuelta atrás. Su vida, su familia, su dignidad, todo se había hecho añicos junto con ese frasco. Y lo peor era saber que había permitido que sucediera. Había sido demasiado cobarde para impedirlo, demasiado débil para confesarlo, y ahora era demasiado tarde para cualquier cosa que no fuera el arrepentimiento. «Por favor», susurró, sin una dirección clara, quizás a su madre, quizás a Dios, quizás al tiempo que no volvería. «Por favor, perdón». Pero algunas palabras, una vez rotas, no pueden arreglarse, que algunas traiciones son demasiado profundas para el perdón. El sonido lejano de sirenas comenzó a cortar el silencio de la noche, acercándose rápidamente a la mansión. Rosa miró a Clara con una petición silenciosa de confirmación, y la matriarca asintió casi imperceptiblemente. La empleada había hecho la llamada durante el caos, siguiendo un instinto protector que se había desarrollado a lo largo de décadas cuidando de esa familia. «¿Llamaste a la policía?», preguntó Mariana, su voz subiendo una octava. «No podías haber hecho eso. Rosa, no entiendes la situación». «Entiendo perfectamente», respondió Rosa con una firmeza que la sorprendió, hasta a ella misma. «Entiendo que vi a una persona intentando envenenar a otra. Eso se llama intento de homicidio». Eduardo sentía que las piernas le flaqueaban. La realidad se estaba materializando a su alrededor como una pesadilla de la que no podía despertar. El sonido de las sirenas se acercaba cada vez más, y con ellas llegaba la confirmación de que ya no había vuelta atrás, no había más excusas, no había más forma de fingir que aquello no estaba sucediendo. «Mamá», intentó una vez más con la voz quebrada, «sé que me equivoqué. Sé que te fallé, de una forma imperdonable. Pero por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué?». Clara se volteó hacia él, y Eduardo retrocedió ante la furia helada en sus ojos. «¿Explicar cómo planearon mi muerte? ¿Explicar cómo te quedaste sentado en la sala mientras tu esposa preparaba veneno para matarme? ¿Explicar cómo ibas a heredar mi dinero y fingir luto en mi funeral?». Cada palabra era como una bofetada, y Eduardo sintió que merecía cada una de ellas. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero eran lágrimas de autocompasión que solo hacían su figura aún más patética a los ojos de todos los presentes. Mariana, dándose cuenta de que la situación se había salido completamente de su control, comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina como un animal enjaulado. «Ustedes no entienden. No saben por lo que hemos pasado. Las deudas, los acreedores, las amenazas. Estábamos desesperados». «¿Y eso justificaba matar a su suegra?», preguntó Rosa, incrédula. «¿Dinero? ¿Iban a matar a una persona por dinero?». «No era una persona», explotó Mariana, su máscara de civilidad cayendo finalmente por completo. «Era una vieja egoísta que prefería guardar una fortuna que ni usaba. Roberto construyó esa riqueza para la familia, no para que se quedara empolvándose en cuentas bancarias». El silencio que siguió fue roto por el sonido de fuertes golpes en la puerta principal. Las sirenas ya estaban muy cerca, y el brillo de las luces azules y rojas comenzó a invadir las ventanas de la mansión. «Rosa», dijo Clara con voz temblorosa, pero aún así autoritaria, «ve a abrir la puerta y tráelos aquí». Rosa,
Salió rápidamente, dejando a los tres solos en la cocina. La tensión era tan palpable que parecía sofocante. Eduardo miraba alternadamente a su madre y a su esposa, como si buscara alguna salida milagrosa que sabía que no existía. «Eduardo», dijo Clara, su voz cargada de una tristeza infinita, «quiero que me mires». Él levantó la vista a regañadientes, y lo que vio fue aún más devastador que cualquier grito o acusación. Era decepción pura, un dolor profundo que iba mucho más allá de la traición reciente. Era la mirada de una madre viendo a su hijo transformarse en algo irreconocible. «Tú no eras así», continuó. «El niño que crié, que jugaba en estos jardines, que me abrazaba cuando tenía pesadillas. ¿A dónde se fue, Eduardo? ¿A dónde se fue mi hijo?» Eduardo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Era como si ella estuviera declarando la muerte de quien él había sido un día, y él supiera que ella tenía razón. El hombre parado en esa cocina ya no era el hijo que ella había amado. Era un extraño que había permitido que la avaricia y la desesperación lo convirtieran en un monstruo. El sonido de pasos pesados en el pasillo anunció la llegada de los policías. 2 detectives entraron en la cocina, seguidos por Rosa, quien inmediatamente se posicionó al lado de Clara en un gesto protector. «Buenas noches», dijo el detective de mayor edad, un hombre de mediana edad con aire experimentado. «Soy el detective Hernández, y él es el detective Ramírez. Recibimos una denuncia de intento de envenenamiento». Rosa dio un paso al frente. «Fui yo quien llamó. Sorprendí a esta mujer», señaló a Mariana, echando veneno en la sopa que doña Clara iba a comer. Mariana intentó hablar, pero el detective Hernández levantó la mano, pidiendo silencio. Sus ojos experimentados recorrieron la escena, notando los pedazos de vidrio en el suelo, el líquido oscuro, las expresiones de culpa y pánico en los rostros de los presentes. «Señora», se dirigió a Clara, «¿puede contarme lo que sucedió?» Con una dignidad que impresionó incluso a los experimentados policías, Clara relató los eventos de la noche. Su voz era firme, pero cargada de un dolor que hacía cada palabra más pesada. Cuando terminó, el silencio en la cocina era ensordecedor. El detective Ramírez ya había comenzado a fotografiar la escena y a recolectar evidencia. Los pedazos del frasco fueron cuidadosamente recogidos, así como muestras del líquido derramado. «Señora Mariana», el detective Hernández se volteó hacia ella, «¿tiene algo que declarar?» «Esto es un malentendido», gritó Mariana, su compostura finalmente desmoronándose por completo. «Yo nunca haría algo así. Es la palabra de una empleada contra la mía. No pueden arrestarme basándose en la palabra de una empleada». «De hecho», respondió el detective con calma, «tenemos evidencia física y un testigo ocular. Eso es más que suficiente. Fue cuando Eduardo vio las esposas siendo retiradas del cinturón del policía que la realidad final lo golpeó. Mariana sería arrestada. Su vida como la conocía había terminado, y todo por una avaricia que los había consumido por dentro. Mariana López de Ramírez, comenzó el detective Hernández. «Está usted arrestada por intento de homicidio. Tiene derecho a permanecer en silencio». «No», gritó Mariana forcejeando cuando el detective Ramírez se acercó con las esposas. «No pueden hacerme esto. Yo no hice nada». Pero mientras las esposas eran colocadas en sus muñecas, algo en Mariana se rompió definitivamente. La realidad de que iba a ser arrestada, procesada, probablemente condenada, la golpeó como un martillo. Y como siempre hacía cuando se veía acorralada, atacó a quien estaba más cerca. «También fue idea suya», gritó volteándose hacia Eduardo con una furia salvaje. «Cobarde, tú sabías todo, estuviste de acuerdo con todo, también era tu plan». Eduardo palideció, aún más si eso era posible. Los ojos del detective Hernández se volvieron hacia él con renovado interés. «¿Es eso cierto, señor?», preguntó el policía. «¿Usted tenía conocimiento del plan para envenenar a su madre?» Eduardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Cómo confesar que había sido demasiado cobarde para impedirlo, pero también demasiado cobarde para participar activamente?
¿Cómo explicar que había permitido que aquello sucediera simplemente por omisión? «Eduardo», dijo Clara, su voz cortando el aire como una cuchilla, «contéstale al detective». Y fue en ese momento, bajo la mirada de todos, que Eduardo finalmente encontró un valor tardío, el valor de admitir su culpa. «Sí», susurró. «Yo sabía». El silencio que siguió fue roto solo por los sollozos de Mariana siendo llevada por los policías, gritando acusaciones y maldiciones que resonaban por los pasillos de la mansión como presagios de una tormenta que apenas comenzaba. La confesión de Eduardo retumbó en la cocina como una campana fúnebre. El detective Hernández lo observó por un largo momento, analizando sus expresiones, sopesando sus palabras. Técnicamente, Eduardo había admitido complicidad en un intento de homicidio, pero había algo en su postura derrotada, en sus ojos llenos de un arrepentimiento genuino que hizo dudar al policía. «Señor Eduardo», comenzó el detective, «¿está usted confesando participación activa en la planeación de este crimen?» Eduardo miró a su madre, buscando alguna señal, alguna esperanza en sus ojos, pero lo que encontró fue una frialdad que jamás había visto antes. Clara ya no era su madre protectora, era una víctima mirando a su agresor. Yo supe del plan», admitió Eduardo con la voz quebrada, «pero no participé activamente. Debí haberlo impedido, debí haberle contado a mi madre. Debí haber sido lo suficientemente hombre para decir que no. Pero fui un cobarde». La detective Ramírez le susurró algo al oído a su colega. Intercambiaron miradas profesionales, comunicándose sin palabras. Finalmente, el detective Hernández asintió. «Señor Eduardo, no será arrestado en este momento, pero será citado a declarar. Le recomiendo que busque un abogado». El policía hizo una pausa. «Y que reflexione muy bien sobre sus decisiones». Eduardo sintió una mezcla de alivio y terror. No sería arrestado en ese momento, pero su vida estaba destruida de cualquier forma. Miró a su madre esperando. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Comprensión? Pero Clara se había alejado de él física y emocionalmente, como si su presencia fuera tóxica. Después de que los policías se fueron, llevándose a Mariana, que aún gritaba acusaciones y maldiciones, la mansión quedó sumida en un silencio pesado como el plomo. Rosa había limpiado los pedazos de vidrio y el líquido derramado, pero la cocina aún cargaba la energía siniestra de lo que había sucedido allí. Clara permanecía de pie, recargada en la barra, observando a su hijo como si lo viera por primera vez. Eduardo no podía sostenerle la mirada, pero tampoco podía irse. Era como si estuviera atrapado entre el deseo desesperado de redimirse y la certeza de que era demasiado tarde para cualquier cosa. «Mamá», comenzó, pero ella lo cortó con un gesto de la mano. «No», dijo Clara, su voz tan baja que apenas se oía. «No me llames así. Perdiste ese derecho». Las palabras golpearon a Eduardo como puñetazos. «Por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué?». Clara se volteó hacia él, y Eduardo vio que sus manos temblaban de rabia contenida. «Explicar cómo te quedaste sentado sabiendo que tu esposa iba a matarme. Explicar cómo pensaste en heredar mi dinero y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado». «No fue así», gritó Eduardo, finalmente encontrando su voz. «Nunca quise que llegara a esto. Estaba desesperado, sin opciones, sin salidas. No entiendes la presión que estaba viviendo». «¿La presión?». Clara rió, pero fue una risa amarga, sin humor. «¿Qué presión justifica planear la muerte de tu propia madre? ¿Qué desesperación es tan grande para eso?». Rosa observaba todo en silencio, con el corazón roto al ver a esa familia destruirse ante sus ojos. Había visto crecer a Eduardo, había celebrado con él, había sufrido con sus fracasos, pero esto era indefendible. «Eduardo», continuó Clara, su voz adquiriendo una fuerza terrible, «quiero que te vayas de mi casa, ahora, y quiero que nunca más vuelvas». «Mamá, no». Eduardo intentó acercarse, pero ella retrocedió. «Vete», gritó Clara, y su voz retumbó por toda la mansión. «Vete de mi casa». Eduardo comenzó a llorar.
lágrimas gruesas de desesperación y autocompasión. «No tengo a dónde ir, lo perdí todo. El departamento lo van a ejecutar, no tengo dinero, no tengo trabajo». «Debiste haber pensado en eso antes de conspirar para matarme», respondió Clara fríamente. «Tus consecuencias son tuyas, no mías». La crudeza de la realidad golpeó a Eduardo como un tren descarrilado. Sin Mariana, sin su madre, sin dinero, sin casa, estaba literalmente solo en el mundo. Por primera vez en su vida no había nadie a quien culpar, nadie que lo salvara, nadie que resolviera sus problemas. «Rosa», Clara se volteó hacia la empleada. «Por favor, acompaña a este hombre a la puerta y asegúrate de que solo se lleve lo que trajo esta noche». Rosa asintió con tristeza. A pesar de estar herida por la traición de Eduardo, sentía lástima por él. Pero su lealtad estaba con Clara, y siempre lo estaría. Eduardo caminó hacia la puerta de la mansión como un condenado caminando hacia el patíbulo. Cada paso resonaba en los pasillos que un día fueron su hogar, pasando junto a muebles que un día fueron sus recuerdos de infancia, dejando atrás una vida que jamás podría recuperar. En la puerta se volteó una última vez. «Mamá, yo...» «Vete», dijo Clara sin mirarlo, «y no vuelvas. Para mí estás muerto». La puerta se cerró tras él con un sonido final, definitivo. Eduardo se quedó parado en la entrada circular de la mansión, mirando el coche viejo y abollado que ahora era su única posesión. El viento frío de la noche le cortaba la piel, pero nada comparado con el frío que sentía en el pecho. Mientras tanto, en el centro de detención de la ciudad, Mariana era procesada y llevada a una celda temporal. La realidad de la prisión la golpeó con toda su fuerza. Las paredes frías, el olor a desinfectante mezclado con desesperación humana, el ruido de las puertas cerrándose con violencia. «Teléfono», le exigió al guardia. «Tengo derecho a una llamada». Pero cuando tomó el aparato, Mariana se dio cuenta de que no tenía a nadie a quien llamar. Sus padres habían cortado lazos con ella años atrás, después de una serie de peleas sobre su personalidad manipuladora. Las pocas amigas que tenía eran superficiales, gente que la toleraba solo por las conexiones sociales que Eduardo ofrecía. Y Eduardo era tan culpable como ella, aunque fuera demasiado cobarde para admitirlo por completo. La rabia comenzó a hervir en su pecho. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo se había rebajado tanto? Todo lo que quería era lo que consideraba su derecho: una vida cómoda, una posición social respetable, seguridad financiera. ¿Era eso algo tan absurdo de desear? En la celda de al lado, una mujer mayor, visiblemente experimentada en el sistema penitenciario, observaba a la recién llegada con interés. «¿Primera vez?», preguntó la mujer. Mariana no respondió, pero su expresión fue respuesta suficiente. «El intento de homicidio es cosa seria», continuó la mujer, «especialmente cuando es familia. A los jueces no les gustan esas cosas. Te va a tocar una sentencia dura». «Cállate», murmuró Mariana, pero su voz no tenía fuerza. «Solo te aviso», la mujer se encogió de hombros. «La familia es sagrada para los jueces. Matar por dinero también. Tú lograste juntar las dos cosas. Felicidades». Mariana se acostó en la cama dura y estrecha, intentando bloquear las palabras de su compañera de celda, pero resonaban en su mente, mezclándose con la realidad de que podría pasar décadas allí dentro, décadas lejos del lujo, lejos de la comodidad, lejos de todo lo que consideraba importante en la vida. Afuera, Eduardo conducía sin rumbo por las calles de la Ciudad de México. El tanque de gasolina estaba casi vacío y solo tenía unas cuantas monedas en el bolsillo. El departamento sería ejecutado a la mañana siguiente, y de todos modos ya no tenía las llaves si quisiera volver. Se detuvo en una gasolinera 24 horas y entró al baño. Mirándose en el espejo sucio, vio a un hombre que no reconocía. Barba sin hacer, ojos rojos e hinchados, traje arrugado. ¿Dónde estaba el empresario seguro de sí mismo que había sido un día? ¿Dónde estaba el hijo amado que había crecido en esa mansión? Cuando volvió al coche, se dio cuenta de que los empleados de la gasolinera lo observaban. Habían notado su apariencia descuidada, su postura derrotada,
y probablemente lo consideraban una amenaza potencial. Eduardo sintió una humillación nueva y cortante, ser visto como un sospechoso, como alguien peligroso, cuando en realidad era solo un hombre completamente quebrado. Esa noche, durmió en el coche, estacionado en un lugar apartado. Se despertó con frío, con hambre y con la terrible certeza de que ese era solo el comienzo de su caída. 6 meses habían pasado desde esa noche fatídica, y Eduardo había descubierto que existe una profundidad de sufrimiento que va mucho más allá de lo que la mente humana puede imaginar. Los primeros días fueron de negación. Dormía en el coche, se bañaba en gasolineras, se convencía de que aquello era temporal, que pronto encontraría una solución. Pero la realidad es implacable con los que caen. El coche fue remolcado en la segunda semana, cuando ya no pudo pagar el parquímetro. Su ropa fue robada la primera noche que durmió en una banca del parque. El traje que un día simbolizó su estatus social se convirtió en harapos sucios que apenas cubrían su cuerpo cada vez más delgado. El hambre fue su primera lección de humildad. Eduardo, que un día elegía entre restaurantes sofisticados, aprendió que las sobras de la basura saben a supervivencia. Aprendió que pedir limosna exige una muerte diaria del orgullo, que cada moneda arrojada en su dirección cargaba el peso de la mirada de lástima o asco de quien la lanzaba. El frío de las madrugadas de invierno le calaba los huesos como agujas de hielo. Descubrió que existen diferentes tipos de invisibilidad, la del rico que es ignorado por elección y la del miserable que es ignorado por incomodidad. La gente desviaba la mirada cuando lo veía, como si la miseria fuera contagiosa. Pero lo peor no era el sufrimiento físico, era el mental. Durante las largas noches en vela, temblando de frío bajo los pórticos malolientes, Eduardo revivía incesantemente esa noche. Veía el rostro de su madre transformarse de amor a horror. Oía el sonido del frasco al romperse. Sentía el olor de la sopa que casi se convirtió en su primer crimen. La culpa lo carcomía por dentro como un cáncer, no solo por el intento de envenenamiento, sino por todos los años de decepciones, mentiras y fracasos que llevaron a ese momento. Cada peso que su madre había perdido en sus negocios fallidos, cada lágrima que ella había derramado en silencio, cada esperanza que él había destruido con su incompetencia. Al tercer mes en las calles, Eduardo contrajo una neumonía que casi lo mata. Febril y delirante, fue encontrado desmayado por otros indigentes veteranos que lo llevaron a un refugio improvisado bajo un puente vehicular. Allí, entre hombres y mujeres que también lo habían perdido todo, Eduardo aprendió que la dignidad no viene de una cuenta bancaria, sino de la forma en que nos tratamos unos a otros en el fondo del pozo. Un hombre llamado Joaquín, un excontador que lo perdió todo por la adicción al juego, cuidó de Eduardo durante los peores días de la enfermedad. «La calle enseña», dijo Joaquín una noche, compartiendo una cobija rota. «Enseña que, rico o pobre, todos sangramos del mismo color. Y todos tenemos que rendir cuentas con nuestras decisiones en algún momento». Eduardo comenzó a trabajar en los semáforos, limpiando parabrisas por unas monedas. El trabajo era humillante, pero había algo terapéutico en el acto de limpiar, como si cada movimiento repetitivo fuera un pequeño intento de lavar la suciedad de su alma. Durante esos meses, se enteró por conversaciones escuchadas al azar que Mariana había sido condenada a 25 años de prisión. La noticia no le trajo alivio ni satisfacción, solo una profunda tristeza al darse cuenta de cómo dos seres humanos pudieron destruirse mutuamente de una forma tan completa. Mientras tanto, en la mansión, Clara vivía sus propios tormentos. La casa, antes silenciosa por elección, ahora era silenciosa por vacío. Rosa hacía lo posible por animarla, pero ambas cargaban el peso de lo que había sucedido en esos pasillos. «Doña Clara», dijo Rosa una tarde, encontrando a la señora una vez más parada frente a la ventana que daba a la entrada de la propiedad. «Necesita comer algo». «No tengo hambre», respondió Clara, y Rosa notó que había adelgazado mucho en los últimos meses.
El trauma de la traición había dejado marcas profundas, no solo emocionales, sino también físicas. ¿Está pensando en él de nuevo? No era una pregunta. Clara asintió lentamente. ¿Rosa, crees que hice lo correcto? ¿Correrlo de esa manera? Doña Clara. Rosa eligió sus palabras con cuidado. Lo que él hizo fue terrible, imperdonable, pero también era su hijo. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Clara. No podía mirarlo, Rosa. No podía ver a mi niño en ese hombre que había conspirado para matarme. Pero ahora me pregunto si no era exactamente por eso que me necesitaba. Al 6º mes, Eduardo estaba irreconocible, demasiado delgado, con una tos persistente que no mejoraba, la barba y el cabello largos y sucios. Pero había algo diferente en sus ojos, una claridad que venía del sufrimiento, una comprensión profunda de sus fallas y una necesidad desesperada de reconciliación. Sabía que estaba enfermo, quizás gravemente. Sentía una debilidad creciente, mareos frecuentes y la sensación de que el tiempo se le estaba acabando. Fue entonces cuando tomó la decisión que lo cambiaría todo. En una fría mañana de otoño, Eduardo consiguió papel y pluma prestados de una anciana que frecuentaba el mismo lugar donde él pedía limosna. Con manos temblorosas, escribió una carta que cargaba 6 meses de arrepentimiento, nostalgia y amor. Tardío. La caminata hasta la mansión casi lo mató. Cada paso era una lucha contra la debilidad que se apoderaba de su cuerpo. Cuando finalmente llegó al portón de la propiedad, sus fuerzas habían llegado al límite. Con cuidado, Eduardo dobló la carta y la colocó en el portón, en un lugar donde sabía que la encontrarían. Después, demasiado exhausto para seguir, se desplomó allí mismo, en el frío suelo de la entrada. Así fue como Clara lo encontró a la mañana siguiente, inconsciente, irreconocible, pero aún así, su hijo. Y en ese momento, al ver a ese hombre quebrado, que un día había sido su mayor alegría, Clara entendió que el amor de una madre es más fuerte que cualquier traición, más profundo que cualquier rencor. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Clara, Eduardo y Rosa haya tocado su corazón. Si te emocionaste con el viaje de dolor y posible redención de esta familia destrozada por la avaricia, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan cómo el amor familiar puede ser puesto a prueba por los peores momentos de la vida humana, mostrando que a veces necesitamos perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Te esperamos en el próximo episodio, con otra narrativa que moverá tus emociones y te hará reflexionar sobre el poder del arrepentimiento verdadero y la posibilidad de un nuevo comienzo, incluso cuando todo parece perdido para siempre.